De nuevo, buenos días. Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor de la iglesia metodista de Covenant en español y estoy como siempre con mi esposa Annie. Buenos días, bienvenidos todos a Reflexiones en Familia Covenant. Y nosotros decimos en Covenant, Dios es bueno Todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Así es. Hoy vamos a continuar con los estudios que hemos llevado a cabo en los últimos días y estamos mirando y estudiando, recuerden, a los 8 héroes de la fe. Estos 8 héroes se encuentran en el capítulo 11 del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y hoy en particular vamos a hablar sobre Jacob. La historia de Jacob es un verso muy corto, es mencionado solamente en el verso número 21. De nuevo, capítulo 11, versículo 21, y dice: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Entonces vemos cómo Jacob es mencionado acá. Y es mencionado porque él bendice A los hijos de a los José. hijos de él, particularmente a los hijos de José. ¿Y quién es José? Bueno, José, como lo mencionaba, es uno de los hijos. Es uno de los hijos que tuvo Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que más tarde se convierten en las tribus de Israel, muy importante en toda la historia de Israel. Y José era el número 11 de todos estos hijos. Y él tuvo una historia bien interesante Sí. que la pueden leer en Génesis. Él básicamente es vendido por sus hermanos, seguramente conocen la historia y la recuerdan. Él es vendido, casi lo matan, finalmente no lo matan, lo venden y él finalmente le toca irse a otra tierra en donde el Señor lo acompañó y le permitió que fuera realmente reconocido, y sus hermanos tienen al final que pedirle perdón por todo lo que hicieron cuando él era joven. Es muy especial para la misma vida de Jacob. Él lo quería bastante. Entonces lo menciona por la bendición que da a los hijos de José. Sí, o sea, es mencionado, realmente es mencionado por la fe que tuvo cuando le dio la bendición a sus nietos, A a los sus, que lo reconoce como hijos. exactamente. Él bendice a los 12, pero también llega a bendecir a los hijos A estos de dos. José, a estos dos nietos. La Biblia no nos cuenta si también bendijo a otro de los 12 hijos, solo en particular a los hijos de José, a estos dos nietos que se llamaban Efraín y Manasés. Y yo creo que es importante leer esa bendición, Sí, porque esa es la que hace que en el libro de Hebreos pues lo estén mencionando. por la fe. No por la bendición que le da a todos sus otros hijos, Correcto, sino por la bendición que le da a los nietos. a los nietos, así es. Ok. Esa bendición la encontramos en Génesis en el capítulo 48, del versículo 17 al versículo 19, y la voy a leer. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Y la razón es porque cuando Jacob empieza a bendecir a los hijos de José, le colocó la cabeza en la de Efraín, que no era el primogénito. Nuevamente se repite la Sí, historia que tuvo con Isaac, cuando Jacob le roba le roba exactamente la bendición, porque el que debería haber recibido la bendición de Isaac era Esaú y no Jacob. Entonces se vuelve a repetir la historia, bien interesante. Así voy a continuar. Así que tomando la mano de su padre, la pasó la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Sí, es interesante ver que cuando fue la bendición de Isaac, Jacob se robó la bendición, por así decirlo, ¿cierto? Ajá, correcto. Pero acá Jacob estaba consciente de lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Así es, así es. Y le entrega la bendición de primogénito primero a Efraín.
Y después vemos que el pueblo de Efraín, que lidera Efraín como tal, fue un pueblo que prosperó bastante. Efraín tuvo después 5 hijos, Manasés tuvo 3 hijos únicamente, pero Efraín digamos que ese pueblo es considerado también bendito en el sentido de que muchas de las batallas que llevaron a cabo lograron ganarlas y el Señor estaba con él. Sí, es interesante cómo Jacob aprendió de su papá y de su abuelo que la bendición era una bendición profética y que tenía la fe en que lo que se bendecía iba a cumplirse. Así Era la es. voluntad de Dios. Y es buen punto porque en el momento en que Jacob hace esta bendición, él ya estaba a punto de morir. Cuando él bendice a sus hijos y después bendice a sus nietos por el lado de José, él ya estaba próximo a morir. Y se había dado cuenta que todavía la promesa que había recibido Abraham no la había visto con sus propios ojos. No habían visto la tierra prometida. Luego lo que él hace como heredero de esa promesa es administrar la bendición. Él continúa la bendición y bendice a sus 12 hijos que se convierten en las tribus de Israel y adicionalmente bendice de manera especial a los nietos de José. Entonces, allí vemos cómo él administra y cómo ejerce digamos, su poder, si lo queremos mirar desde el punto de vista de bendición. Sí, teniendo la fe en nuestro Señor de la promesa que había recibido. Y yo creo que ahí hay algo importante que debemos recalcar y es lo que aprendemos de las generaciones De anteriores acuerdo. y nuestro impacto ¿Qué va a en en las generaciones futuras. Así ¿sí? es. Porque Jacob no fue que dijo, ah, yo voy a creer en esto porque yo quiero creer. No, él aprendió de su padre y aprendió de Abraham la fe en la promesa que Dios les había hecho y también en la bendición a la generación futura, ¿cierto? Es un aprendizaje que se va pasando de generación en generación. Así es. Así es. Y noten que todos los patriarcas que hemos estado estudiando, Abraham, Isaac, Jacob y después las tribus, todos ellos tenían una fe profunda de que lo que habían recibido como promesa se iba a llevar a cabo. Se iba a llevar a cabo incluso si ellos iban a morir y no lo podían ver con sus propios ojos. Luego tenían que actuar y tenían que continuar manifestando esa promesa a través de las bendiciones de sus hijos. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy es, y para ustedes, es ¿qué impacto estoy teniendo yo en las generaciones futuras? ¿Cómo mi fe y mi vida en Jesús está impactando las generaciones futuras de tal suerte que vaya a pasar a la siguiente generación y no se quede estancado? Así es. Y yo cuando pienso en esta crisis, hermanos, cuando pienso en la crisis que estamos viviendo, yo creo que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Yo creo que parte de lo que podemos ser invitados o recibir una invitación es cómo puedo crecer espiritualmente en medio de la crisis que estamos viviendo. Y una de esas, y por eso escogimos la fe que el Señor nos ha colocado en nuestro corazón de que aprendamos, es la fe. La fe en nosotros, digamos, en Jesucristo y en esa fe que podemos transmitirle a nuestros hijos. Es el momento en que podemos estar más tiempo con la familia, de poder llevar a cabo también devocionales, de poder sentarnos con ellos y explicarle a nuestros hijos. Es el momento en que podemos hacer un cambio, un alto forzado, porque no hemos sido invitados voluntariamente a lo que estamos experimentando en nuestras casas, sino que nos ha tocado a todos, ricos, pobres, no importa la raza, absolutamente todos en el mundo estamos sufriendo este llamado y es una invitación para lograr crecer también espiritualmente. Y poder pasar a la siguiente A la generación. siguiente generación. Y que la siguiente generación pase a la siguiente generación.
Así es. Entonces, esa es la invitación nuestra en el día de hoy. Ver cómo estoy yo actuando y cómo estoy manejando mi vida y en dónde está mi fe, en dónde está mi esperanza. La esperanza está en Jesús. Así Mis es. hijos lo están viendo así. Mis Así es. nietos lo están viendo así. Buen punto. Buen punto, Ani. Y bueno, la invitación también es a que continúen escuchándonos. Vamos a seguir, vamos a completar los 8 héroes de la fe. Los esperamos para la siguiente sesión. Pero antes de despedirnos, hagamos una oración. Ani, oramos. Oremos, Ok. por favor. Padre Santo, te damos tantas, tantas gracias de ser tus hijos y que tú seas nuestro Padre. Así es, Padre mío. Ponemos en ti toda fe y toda esperanza, Señor Jesús, porque tú lo has pagado todo por nosotros. Te pedimos que en estos tiempos difíciles nuestra vida sea un testimonio viviente para que las generaciones futuras te conozcan y crezcan en ti. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Ok, hermanos, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo. Bye bye.